Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar con nosotros. Policías y ladrones, más ladrones que policías, en fin, ojalá fuera solo ladrones. La policía ha protagonizado hechos muy graves que sobrepasan el delito del robo, el hurto, el asalto, pasando a atentados contra la vida humana, asesinatos muy graves, violaciones, en fin. Este 2019 es el año en el que la corrupción que se ha ido incubando en la policía de Evo Morales ha estallado en un sinfín de actos muy graves de corrupción que aparecen como noticias aisladas por aquí y por allá, pero que todas suman un conjunto que tiene que ver con que la policía eh, ocupa esos cargos para el enriquecimiento ilícito. Eh, Uno de los casos más destacados y que ha involucrado a varios altos jefes de la policía, sino a su comando nacional en su totalidad, es el caso de Anapol. Los cobros irregulares a los aspirantes a policías para que entren a la escuela de policías, a la universidad de policías, se les cobraba ilegalmente para ocupar un cupo en los limitados lugares que hay para entrar a esta policía. Eh, pero el estallido de este caso, al que nos vamos a referir a continuación, refleja cómo la policía eh, no solo educa a sus nuevos alumnos en la escuela de la corrupción, pero que la policía tan mal pagada, como es un punto de atracción para los jóvenes que podrían dedicarse a otras cosas, pero que aspiran a la policía, primero porque es un cargo de manera permanente, es un sueldito que cae regularmente, que tienen jubilación, en fin, pero los chicos de 17, 18, 19 años no están mirando la jubilación, sino la gran oportunidad que significa ser policía para hacerse ricos. No es precisamente el sueldo el atractivo para ser policía, pero más bien el trampolín para poder hacer grandes negocios. Eh, en, eh, la corrupción en la policía, podríamos decir, ha existido, mira, desde que nos acordamos, desde que tenemos memoria, hay casos de corrupción en la policía. Desde ítems fantasmas que beneficiaban al comando de la policía, pasando por todos los delitos que usted pueda imaginar, extorsión, policías que mandaban a los monreros a robar esos bienes robados, se llamaban albertos, y se distribuían las ganancias entre la cúpula militar, policías que asaltaron las remesas de Comibol, un caso clásico, policías que después de allanar un domicilio se llevaban todas las joyas de la víctima, en fin, corrupción en la policía desde siempre, podríamos decir, pero nunca como ahora porque ya es estructural. Nunca como ahora los comandantes de la policía han sido involucrados de manera tan contundente. Una nota que hizo ANF hace algunos años mencionaba varios comandantes de la policía que terminaron presos, aunque sea por unos meses, pero le estoy hablando de este gobierno, pero involucrados en casos de corrupción, unos más grandes, otros más chicos. Desde el 2006 al 2015 encontramos
9 comandantes de la policía involucrados en actos de corrupción. Isaac Pimentel, el 2006, por el manejo de los fondos de la vivienda, Covipol, fondos de la policía, hizo desaparecer más de 3 millones de dólares. Miguel Vázquez, los subsiguientes comandantes, Miguel Vázquez, Miguel Gemio, Víctor Hugo Escobar, los tres metidos en un lío que no se logró esclarecer nunca, que tenía que ver con un edificio que se llamaba Los Reyes, y los tres, usando su cargo de comandante, se adjudicaron ilegalmente departamentos. Los tres fueron procesados por separado en tiempos distintos, los tres liberados posteriormente. Luego viene el caso más grande, Oscar Nina, dos grandes e importantes autoridades de la policía. El 2011 ocurre este caso cuando René Sanabria, que era un capo de la policía, que había sido comandante de la lucha contra el narcotráfico, y luego el jefe de inteligencia de la lucha contra el narcotráfico, cae detenido por la DEA como el encubridor y el traficante de drogas número uno. O sea, el zar de la lucha contra la droga era en realidad el capo de la droga en Bolivia, trabajando milimétricamente, estrechamente con Sacha Llorente y todo el equipo del Ministerio de Gobierno de Evo Morales. Se quiso aplacar este caso, se procesaron a algunos policías, todos liberados y reincorporados, ¿no? Lo que significa que hay un tremendo encubrimiento de parte del gobierno, no como un hecho aislado, sino como un hecho institucional. Y luego cae el comandante de la policía, Oscar Nina, y su hijo, detenidos el 2015 por narcotráfico. No se dijo qué acto de narcotráfico, pero se dijo que la cantidad de bienes que tenían reflejaba que estaban metidos hasta el cogote en narcotráfico. Bueno, Oscar Nina preso en Palmasola, René Sanabria preso en una cárcel de los Estados Unidos, fueron los cargos por su vínculo con el narcotráfico más grandes y que tocaron al más alto nivel, pero no llegaron, ¿verdad? No taparon el encubrimiento con las autoridades civiles del Ministerio de Gobierno. Luego, el sexto, Oscar Farván, el 2011, metido con el tema de los autos robados y la clonación de placas, caían vehículos en Diprove y esos vehículos, la propia policía clonaba las placas, la propia policía, y por supuesto ponía todos los vehículos incautados al narcotráfico, lo que fuera, la policía se los adjudicaba y le ponían placa clonada y listo. El propio Oscar Farfán cayó el 2011 manejando una vagoneta que había sido incautada al narcotráfico y que tenía una placa clonada de un vehículo detenido por Diprove. Le estoy hablando del comandante de la policía. Les estoy mencionando, ya son 6 comandantes de la policía. El séptimo, Jorge Santiesteban, fue comandante del 11 al 12. Bueno, es el primero que cae por Diprove. 54 cadetes denuncian que habían pagado y que no habían entrado y no les habían cumplido, y apuntaban al comandante de la policía. El primer campanazo de la corrupción en el ingreso a Anapol, que después este año será uno de los casos más grandes. El 2013, Alberto Aracena, una vergüenza, lo procesan por daño a la policía, 200,000 bolivianos, en el sobreprecio en la compra de camisas. Es decir, donde puedan robar, roban. En este caso, camisas. El siguiente, Luis Enrique Cerruto, el 2015, cae por 83,000 quintales de azúcar y arroz. Pagó un sobreprecio, un adelanto de 5 millones de bolivianos, y la empresa que tenía que proveer a la policía de estos quintales de azúcar y arroz se escapó con los 5 millones
No se sabe si este monto fue distribuido con el comandante. Lo cierto es que el comandante fue acusado por este acto de corrupción. Bueno, de ahí para adelante, todos los comandantes fueron acusados de corrupción. Uno de los casos más importantes tiene que ver con Anapol. ¿Qué es lo que pasó en Anapol? Bueno, ya les mencionaba que el 2011-2012 el comandante Santiesteban fue acusado de haber favorecido a 54 cadetes que habían pagado el ingreso. Luego, el 2017, 2 años después, fue procesado, ¿no? Y cayó detenido un mayor, Juan Carlos Arancibia, detenido porque estaba cobrando a los aspirantes a ingresar a la escuela de policías $6,000 a cada uno. Este año estalla otra vez el caso de Anapol. ¿Y qué es lo que se constata? Que había subido el precio, ¿no? Estos bandidos, la cúpula de la policía, seguía negociando los cupos para el ingreso a la policía y se habla de haber cobrado entre 10,000 a 18,000 dólares a cada uno de los aspirantes que pagaron por ingresar a esta escuela y a la Universidad de Policía. De cada 10 aspirantes, 7 pagaron. Ahora pagaron y están pidiendo que les devuelvan la plata. Es mucha plata. Normalmente son jóvenes de clase media para abajo que hacen un esfuerzo brutal para ingresar a la escuela de policías. Hay 70 implicados, el cargo más alto, otro comandante de la policía, el anterior, Alfonso Mendoza, al que se lo acusa de haber encubierto los hechos. No se lo acusa todavía de haberse aprovechado de esta escuela de corrupción, pero de no haber denunciado. Y él dice que sí, que denunció. En todo caso, el gran caso ocurrió en su gestión y no la paró. Ese es el hecho. Está implicado el inspector de la policía, ¿no? Liceca. Hay 2 generales y un coronel, el ex rector de la universidad, el ex vicerrector, todos metidos. Inclusive habían contratado, fruto de las anteriores denuncias, una empresa privada que era la que le encargada de calificar los exámenes, también implicada, ¿no? Porque claro, si pagaban y pagando entraban, es obvio que el que califica los exámenes está también implicado, porque no aprueba el que sabe, sino aprueba el que paga. Si así se entra a la escuela de policías, se imaginará usted cómo es que se jubilan los policías. Se jubilan después de una larga trayectoria en la delincuencia. Es una pena, es una pena. Este año han saltado, y voy por lo último, ¿no? Gracias a la denuncia de una diputada, el ministro Carlos Romero, que es el responsable de la policía, ha intentado tapar el hecho. No sé cómo lo vaya a tapar, está difícil, pero resulta que la diputada denunció que en una unidad ejecutora de lucha integral contra el narcotráfico, imagínense, lucha integral contra el narcotráfico, entre el 13 al 18 en esta unidad, resulta que de 46 licitaciones, 42 se adjudicó la misma empresa, ¿no? Esa empresa se supone pagó coima para la adjudicación. que tenía que hacer? El mantenimiento de las unidades de los Diablos Rojos y los Diablos Negros, que son los grupos de lucha contra el narcotráfico necesitan vehículos, necesitan transporte y esos necesitan mantenimiento. Entonces hay que comprar repuestos, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa encargada de hacer este mantenimiento es la misma empresa, y para hacer la misma empresa paga coimas. Ahora, ¿a cuántos pagó coimas? ¿A cuánto ascendieron la coima? Etcétera, etcétera. Eso no está esclarecido y el ministro Romero está conteniendo la información sobre esto.
Eso como un detallito, como ahora no hay idea que haga los contrapesos en la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo será la corrupción? ¿Cómo será la corrupción en esta unidad de lucha contra el narcotráfico? Esto es apenas un pequeño indicio de corrupción en el mantenimiento de las unidades que utiliza el equipo de lucha contra la corrupción. Pero ¿cómo será la relación entre narcos y los policías de la FELC y con los propios Diablos Rojos y los propios comandantes de la lucha contra el narcotráfico? Indicios hay porque hay narcos que viven en el país, narcos mexicanos que obtienen documentación y viven tranquilamente en el país y solo cuando cruzan la frontera los detienen. Lo propio con los bolivianos, grandes narcotraficantes en la Argentina que se refugian en nuestro país y que solo la policía se entera de su existencia cuando la Argentina pide que se los extradite. Bueno, otro caso parece uno de los más grandes, tiene que ver con el contrabando. Nos enteramos del contrabando de vehículos cuando a los posibles militares encargados de la lucha con el contrabando, en realidad en Chile dicen que los encontraron robando camiones y en nuestro país se hizo una campaña para liberarlos y se los declaró héroes nacionales. Oh, hay un indicio, ¿no? Yo les voy a leer una nota que llega del Perú, es una nota de hace pocos días, del 17 de este mes, publicada en el periódico El Comercio de Lima, Perú, y el origen de la noticia está en la frontera, en Puno, Perú, y dice: agentes de la policía boliviana quemaron 2 camiones peruanos cargados de sandías, luego de intervenirlos en las inmediaciones del Hito 38, en la frontera Perú-Boliviana, según reportaron los comunarios de Colpacotaña, distrito de Saguadero, provincia Puno. El presidente de la referida comunidad dijo que al parecer los policías bolivianos confundieron a los transportistas de fruta con contrabandistas que llevaban zapatos y ropa. Los camiones fueron quemados durante la madrugada del sábado en la carretera en territorio boliviano. Antes de quemar los camiones, los agentes dispersaron a los comunarios de las zonas con bombas lacrimógenas y realizaron varios disparos. El dirigente de los comunarios relató que los conductores de los camiones estaban pernoctando en el lugar a unos 50 metros de la línea fronteriza cuando fueron intervenidos por la policía boliviana. Es decir, la policía boliviana cruzó la frontera y la quema de los camiones se realizó en territorio peruano. Los choferes rechazaron a los agentes por actuar en territorio peruano. Sin embargo, estos obligaron a los transportistas a que muevan los camiones hacia el lado boliviano. Allí los vehículos quedaron atascados en el fango. Al notar esta irregularidad, los comunarios de la zona se agruparon para reclamar el retorno de ambos camiones a territorio peruano, lo que provocó el enfrentamiento. Bueno, este es el reporte de este último hecho. Un anterior es aún más grave. 2 ciudadanos chilenos fueron encontrados muertos en la frontera entre Bolivia, Potosí y Chile. Estos 2 muchachos, Sebastián Leiva y Germán Gundiay, los cuerpos se encontraron, no queda claro si en territorio boliviano o chileno, un grupo de policías bolivianos les habían robado el auto con el que ingresaron a territorio boliviano, les robaron el auto, pero no solo eso, los mataron, son 5 policías, los mataron y dejaron los cadáveres posiblemente en territorio boliviano también.
Como encontraron a los policías con el vehículo robado, entonces establecieron su vínculo con el doble crimen cometido. Sí, por robar un vehículo, mataron a 2 ciudadanos chilenos. Después de este hecho, la alcaldesa de Antofagasta dijo que todos los días la policía boliviana incursiona en territorio chileno para robar vehículos y internarlos a territorio boliviano, y que la propia alcaldía de Antofagasta había sido víctima del robo de vehículos por parte de la policía boliviana. Bueno, parecería una acusación injusta si es que no habría el caso del coronel Rommel Raña. ¿Qué es lo que pasa? Que este coronel era comandante de la policía en Oruro, y el subcomandante de la policía, Agustín Moreno, lo ha denunciado de ser la cabeza de una organización que incluye un número enorme de policías que había organizado Raña, como 80 policías, que se encargaban de dos cosas en un sector por donde entra el contrabando desde Chile hacia nuestro país. En Zabaya, Orinoca y Chayapata hay 19 puestos de control. Bueno, en esos 19 puestos de control, según la denuncia, el comandante de la policía de Oruro destinaba a sus policías, parte de una organización, para cobrar coimas a los camiones que estaban metiendo contrabando. Los camiones pagaban a los policías montos fuertes, estamos hablando de montos fuertes en dólares, y luego pasaba el contrabando. Pero además, de ese modo, el comandante de la policía de Oruro y todos los que participaban en estos actos de extorsión, pues se beneficiaban. Se cree que al mes podían hacer $147,000 cada 3 meses. $147,000 cada 3 meses. Ese es el monto que ha saltado. Y bueno, para ser asignado a esos puestos, también el comandante de la policía de Oruro les cobraba. Tenían que pagar $3,000 o $5,000, le pagaban a él para asignarlos a esos puestos de control. Entonces, el comandante de Oruro ganaba por doble partida. Primero, porque les cobraba a los policías para asignarlos a esos puestos de extorsión, y por otra parte, parte de la extorsión también la recibía. Está claro que todo lo que tiene que ver con la lucha contra el contrabando es en realidad una política de extorsión que los policías institucionalmente, vio que viene desde la comandancia, ven una gran oportunidad para salir de la miseria o para seguir acumulando dinero. Entonces, ¿qué pasa? El acusado, Rommel Raña, con su abogada, que es Karen Morón, han denunciado que no solo él está metido en esto. Primero, que él declara su inocencia, pero dice, todo el comando de la policía, gestión 18 y gestión 19, están metidos en el negocio del contrabando. Están metidos, ellos son los que hacen este delito. Bueno, lo concreto es que no hay lucha contra el contrabando, porque si usted ve la cantidad de vehículos sin placa, vehículos que están prohibidos de ingresar al país y que sin embargo todos los días entran por decenas y centenas a todas las provincias del país están llenas de esos vehículos sin placa, quiere decir que el negocio es grande. Pero no solo vehículos que son difíciles de ocultar en su paso fronterizo, pero todo lo demás, todo lo que a usted se le pueda. Y eso solo es posible con la venia de las Fuerzas Armadas encargadas de aquello y de la policía encargada del control fronterizo. A esto se suman los bochornosos casos de violación en recintos policiales, que creo que ya sobrepasa
sobrepasa lo imaginable y lo tolerable. Si es que la delincuencia es tolerable, esto ya no es tolerable, ¿no? Tanto en la carceleta de Reyes como en la carceleta de Rurrenabaque, las detenidas han denunciado a los policías encargados, que vienen desde el comandante departamental a todos los custodios, de violaciones masivas. Todas las jóvenes que entran a esas carceletas son violadas. En Rurrenabaque, la que tuvo el coraje de iniciar la denuncia es una jovencita de 21 años, de nacionalidad brasileña, que entró a la cárcel por hurto y que no puede salir, ¿no? El 17 ya en Reyes, una de las jóvenes denunció a la policía por violación y claro el caso no avanzó. El comandante actual, Rómulo Delgado, dice que la denuncia fue rechazada por falta de pruebas. Claro, si no investigaron, ¿qué pruebas quería que se obtenga? ¿No? Es decir, hay un encubrimiento, ¿no? Las mujeres somos botín de guerra de la policía. Dios nos libre de tropezarnos con un policía a cualquier hora. Si usted es joven, si usted es mujer, la van a violar, lo menos manosear, ¿no? Entonces, ese es el espíritu actual de la estructura de la policía. Ya la leí. ¿Cuántos comandantes? Porque no le voy a hablar del policía de tránsito de la esquina, ¿verdad? No, de la comandancia para abajo, estructuralmente la policía es una gran oportunidad de hacer riqueza ilegal y que esto lo sabe el gobierno. El gobierno quisiera que no haya esto. El punto es que el gobierno le ha enseñado a la policía a delinquir. Primero, los comandantes son elegidos por lealtad política y no por ser los mejores del curso. Y esto ha cambiado la estructura y la mentalidad de la policía. Usted no tiene que ser el abanderado del curso, usted no tiene que haber aprendido matemáticas, ni historia, ni nada. Solo tiene que ser leal al gobierno y esa lealtad le va a significar ascensos y luego el cargo de general, el generalato y luego lo van a nombrar comandante de la policía. Usted tiene que ser leal y para ser leal tiene que encubrir las fechorías del gobierno. Y claro, si el gobierno le enseña a cometer fechorías, quiere decir que hacer fechorías no está tan mal. Es más, está muy bien y el gobierno se las va a encubrir en lo posible, ¿no? Vamos rápidamente, porque el tiempo ya se me ha terminado, rápidamente le comento algunas de las fechorías. 2009, el gobierno instruyó hacer un operativo en el Hotel Las Américas. La policía se entrenó para esto. Hicieron croquis, maquetas de cómo iban a asaltar y cómo iban a matar y luego cómo iban a encubrir el hecho. Un hecho delictivo, ejecución extrajudicial, cometida por la policía bajo la instrucción del gobierno y encubierta por jueces y autoridades del gobierno. Entonces la policía sabe que puede cometer delitos tan graves como el asesinato. El 2011, en el caso del asesinato de los 3 del Hotel Las Américas, no hay ningún siquiera sindicado. 2011, 25 de septiembre, la represión en Chaparina, inicialmente 11 policías procesados, porque el gobierno se lava las manos, ¿no? Ellos no sabían nada, se rompió la cadena de mando, no pasa nada, y entonces inicialmente intentaron acusar a algunos policías. De esos 11 policías, todos fueron exonerados y quedó como supuesto culpable el subcomandante de la policía, Óscar Muñoz Colodro, quien dijo que no se había roto ninguna cadena de mando y que el que había dado la instrucción era el ministro de Gobierno Sacha Llorenti. Bueno, por eso mismo lo procesaron. Y el que instruyó la represión, que era el jefe de inteligencia, Víctor Maldonado Hinojosa, a ese lo ascendieron a comandante de la policía. El 2016, en Panduro, los cooperativistas bloqueaban la carretera. Recordará que
Ese bloqueo terminó con el asesinato del viceministro de Gobierno Rodolfo Illanes y la muerte de 5 mineros cooperativistas, 4 de ellos muertos a bala. Bueno, quedó un solo responsable, el comandante departamental de la policía, que casi se muere cuando dijeron que él era el culpable de lo acontecido, José Luis Araníbar. José Luis Araníbar dijo: yo recibí órdenes de Carlos Romero, por favor. Y bueno, lo acallaron, es el único procesado, un proceso que no va a avanzar nunca. También procesado el chofer de Illanes, un sargento Rubén Quispe, que también dijo la cantidad de policías que el gobierno había desplegado con la orden de disparar. La familia de Illanes fue acallada, entiendo que el Departamento Consular de Bolivia pues dio algunas pegas por aquí y por allá, y el caso no se ha investigado más. Es decir, el gobierno manda a la policía a cometer estos delitos tan graves que tienen que ver con la muerte de personas y luego se queja de que la policía sea corrupta, ¿no? El 19 de marzo, se encuentra a 9 militares robando camiones en Chile, se supone que estaban en la lucha contra el contrabando. Evo Morales los declara héroes de la reivindicación marítima, una vergüenza, y un año después, en agosto del 18, uno de nuestros héroes, Arsenio XX, lo encuentran asaltando 4 camiones en Chile y lo detienen, ¿no? Bueno, si 9 militares los encuentran robando camiones, en vez de sancionarlos, les declaran héroes de la reivindicación marítima. Bueno, es un mensaje claro para que todo lo que tenga que ver con contrabando se convierta en extorsión, en robo, etcétera, etcétera. E inclusive la policía se da el derecho de quemar camiones cuando no le pagan coimas. Bueno, y el 18, el año pasado, la policía mata a Jonathan Quispe, estudiante de la UPEA, con un arma que usa canicas, y han procesado a un policía, Cristian Casanova, le han dado 5 años de prisión en un proceso abreviado. De acá a poquito ya va a salir libre, de eso no hay duda, pero se tapa el caso, no se sabe qué arma usó, quién lo entrenó, quién le entregó el arma, quién comandó el operativo, qué instrucción, se tapó todo. Bueno, estos son actos instruidos por el gobierno, que son actos delincuenciales que costó la vida a muchas personas y que son la manija dentro de la policía, cuyos cargos son políticos y no de méritos, para que la policía esté como esté. ¿Qué quiero decir? Esté hundiéndose en el fango de la corrupción. Muchas gracias por haberme escuchado. Otro informe especial mañana aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.